Esa noche, escondido detrás de la puerta, escuché cada palabra. Cuando firme, lo echamos. El viejo no se queda con nada. Mi nuera lo dijo con una sonrisa. Y mi hijo no dijo ni una sola palabra. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Tomé mis llaves, salí sin abrigo, y la lluvia me golpeó el rostro como si quisiera borrar todo lo vivido. Esa fue la noche en que comprendí quiénes eran realmente, y la noche en que comenzó su caída. Dicen que los años te dan sabiduría, pero no te protegen del dolor. Tengo 58 años, 3 propiedades en la Ciudad de México, una cadena de ferreterías que construí desde cero y un corazón que ahora late con la pesadez del engaño. El respeto se gana, dicen. Yo lo gané con sudor, con noches sin dormir, con decisiones difíciles, para que ahora, en mi propia casa, sea tratado como un estorbo, como un viejo al que hay que quitarle todo antes de que sea demasiado tarde. La lluvia caía con fuerza sobre mi camisa de algodón. No sentía el frío, solo sentía rabia, una rabia silenciosa, calculada, la rabia de quien ha construido imperios y sabe que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con estrategia. Manejé sin rumbo por la ciudad hasta que el tanque estuvo casi vacío. Llegué a un hotel en la zona rosa, uno discreto, donde nadie hace preguntas si pagas en efectivo. Me senté en la cama, con la ropa empapada, y por primera vez en décadas lloré. Lloré no por debilidad, sino por decepción. Lloré por el tiempo perdido, por los cumpleaños celebrados, por cada peso invertido en la educación de un hijo que ahora permitía que su esposa planeara mi ruina. Mi nombre es Héctor Mendoza Fuentes. Nací en Oaxaca, pero la vida me trajo a la capital cuando tenía apenas 17 años. En mi bolsillo, 200 pesos y una carta de recomendación para trabajar en una pequeña ferretería de un compadre de mi padre. En mi mente, el hambre de quien sabe que el mundo puede ser suyo si trabaja lo suficiente. A los 25 ya era gerente. A los 30 compré mi primera tienda con un préstamo que me mantuvo despierto por las noches. A los 40 tenía 5 sucursales y un apellido que era sinónimo de calidad en el ramo. Si lo necesitas, Mendoza lo tiene. Se convirtió en nuestro eslogan. No era solo un negocio, era mi legado. Me casé con Elena a los 27. Una mujer hermosa, inteligente, de buena familia. Me dio 2 hijos, Alejandro y Miguel. Los crié como pensé que debía criar a los herederos de lo que estaba construyendo, con disciplina, con valores, pero también con privilegios que yo nunca tuve. Les di todo. Quizás ese fue mi primer error. Elena murió hace 8 años. Cáncer. Se fue demasiado pronto, dejándome a cargo de un imperio comercial y 2 hijos ya adultos que, creía yo, habían aprendido de mí el valor del trabajo y la lealtad. Miguel se fue a vivir a España, rara vez llama. Alejandro se quedó, se casó con Sofía, me dio 2 nietos y asumió un puesto ejecutivo en la empresa. Todo parecía perfecto, el plan funcionaba, mi legado continuaría. Hasta que poco a poco empecé a notar los cambios. Primero fueron pequeñas decisiones comerciales tomadas sin consultarme. Luego, reuniones a las que ya no era invitado. «Es para no molestarte, papá», me decía Alejandro. «Ya trabajaste suficiente». Como si mi experiencia, mi visión, mi instinto para los negocios hubieran caducado junto con mi juventud. Sofía, mi nuera, comenzó a aparecer más en la oficina principal. Con su título en administración de empresas y sus contactos de familia adinerada, pronto se convirtió en la asesora especial de Alejandro. Los empleados antiguos, los leales, comenzaron a ser reemplazados. Las tradiciones de la empresa, cambiadas. Mi nombre, relegado a una placa en la entrada que nadie mira. Y luego vino la propuesta. «Papá, hemos estado pensando. ¿Por qué no te retiras? Firmas los traspasos. Te quedas con una pensión vitalicia generosa y te libras de toda esta presión. Podrías viajar, descansar, disfrutar de tus nietos». Sonaba razonable, sonaba a preocupación. ¿Y no es eso lo que todo padre quiere? ¿Hijos que se preocupen? Estuve a punto de aceptar, de firmar, de entregarles todo. Pero algo me detuvo.
Quizás fue el brillo en los ojos de Sofía cuando mencionaron los papeles. Quizás fue la forma en que Alejandro evitaba mi mirada. O quizás fue simplemente ese instinto que me había mantenido a flote todos estos años en un mundo de tiburones corporativos. Lo pensaré, les dije. Denme unos días. Y esos días se convirtieron en semanas de observación silenciosa, de escuchar detrás de puertas, de revisar documentos cuando nadie me veía, de darme cuenta, lentamente, dolorosamente, de que estaban vaciando las cuentas corporativas, preparando una reestructuración donde mis acciones se diluirían hasta valer casi nada, y posicionando a la familia de Sofía como nuevo socio mayoritario. Estaban destruyendo mi legado desde dentro. La noche en que lo confirmé fue la noche de la lluvia. Había una cena en mi casa, que yo construí con el sudor de mi frente. Una reunión familiar, donde, casualmente, estaría el notario, un viejo amigo de la familia de Sofía. Todo preparado para que finalmente firmara. Me excusé temprano, pretendiendo cansancio. Me retiré a mi habitación, pero silenciosamente regresé y me coloqué detrás de la puerta del estudio, donde ahora conversaban libremente, creyéndome dormido. ¿Y si no firma?, preguntó alguien. Firmará, respondió Sofía con una seguridad que me heló la sangre. El viejo confía ciegamente en Alejandro. Además, los abogados ya tienen preparado el plan B. Si no lo hace por las buenas, lo haremos parecer incompetente para manejar sus asuntos. Tenemos al médico de nuestro lado. ¿No es un poco extremo? Era la voz del notario, sorprendentemente con algo de conciencia. Es negocios, contestó Sofía. Cuando firme, lo echamos. El viejo no se queda con nada. La casa la pondremos a nombre de los niños, pero nosotros manejaremos todo hasta que sean mayores. Las empresas pasarán a la nueva estructura corporativa, donde su participación será mínima. Es lo mejor para todos. Él ya está grande. ¿Qué va a hacer con tanto dinero a su edad? Y luego, el silencio de mi hijo. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Un silencio cómplice. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Casi 6 décadas de vida me habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. No para la traición de mi propia sangre. Salí de ahí como un fantasma. Tomé las llaves del coche, mi teléfono y mi cartera. Nada más. Ni siquiera un abrigo para protegerme de la tormenta que azotaba la ciudad esa noche. Una tormenta que parecía un reflejo perfecto de la que ahora arrasaba con todo en mi interior. En la habitación del hotel, con la ropa aún húmeda y pegada al cuerpo, tomé decisiones. Las lágrimas habían cesado. Ahora solo quedaba claridad. La claridad fría del hombre que ha sido traicionado y no tiene nada que perder. Primero, hice una llamada a Carlos Ramírez, mi abogado personal desde hace 25 años. No el abogado de la empresa, sino el hombre que manejaba mis asuntos privados, aquellos que ni siquiera Alejandro conocía. Carlos, necesito verte mañana a primera hora. No en tu oficina. Ven al Hotel Emperador, habitación 412. Es urgente. Y Carlos, no le menciones a nadie que hablamos. Después, llamé a Roberto Galvez, un viejo amigo que trabajaba en el sector bancario. Le pedí información sobre movimientos recientes en las cuentas corporativas. Confirmó mis sospechas. Habían estado transfiriendo fondos gradualmente a nuevas cuentas donde yo no figuraba como firmante. Finalmente, hice la llamada más difícil. A Miguel, mi hijo menor, en España. «Papá, ¿sabes qué hora es aquí?» Su voz sonaba adormilada. «Miguel, escúchame bien. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos la última vez que vine a visitarte? Sobre por qué te mantuviste alejado del negocio familiar». Hubo un silencio, luego un suspiro. «¿Alejandro finalmente lo hizo? ¿Tú sabías?» Mi voz se quebró ligeramente. Lo sospechaba. Sofía siempre ha tenido esa ambición, y Alejandro siempre ha sido débil ante ella. Es por eso que me fui, papá. No podía ser parte de eso, pero tampoco podía enfrentarme a mi hermano. Necesito tu ayuda ahora, hijo. No para confrontarlo, sino para proteger lo que construí. ¿Qué necesitas?», le expliqué brevemente mi plan. Miguel escuchó en silencio, y luego, con una determinación que me recordó a mí mismo en mis años jóvenes, aceptó. «Toma el primer vuelo a México. Te estaré esperando».
Colgué y me recosté en la cama del hotel. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la calma. No era felicidad, no. Era la serena certeza de quien sabe que está a punto de librar una batalla justa. Una batalla por su dignidad. La lluvia seguía golpeando contra la ventana, pero ya no me sentía perdido. Tenía un plan, y tenía algo que Alejandro y Sofía jamás tendrían. La sabiduría de quien ha construido algo desde la nada, y la determinación de quien no está dispuesto a ver cómo lo destruyen por avaricia. Mañana comenzaría el contraataque, silencioso, calculado, definitivo. Como toda buena estrategia de negocios, porque podrían intentar quitarme mi empresa, mi casa, incluso mi dignidad. Pero había algo que jamás podrían quitarme: mi capacidad para reinventarme, para levantarme después de cada caída. Y esta no sería la excepción. Me quedé dormido con una idea fija en la mente: esta traición no sería mi final. Sería el comienzo de la lección más importante que jamás les daría a mi hijo y a mi nuera. Una lección sobre respeto, sobre consecuencias, sobre el error fatal de subestimar a un hombre que lo ha ganado todo con el sudor de su frente. Desperté con el primer rayo de sol que se coló por las cortinas del hotel. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente descansado, como si el peso de la ignorancia hubiera sido más agotador que el conocimiento de la traición. Me di una ducha rápida y me vestí con la misma ropa del día anterior, aún ligeramente húmeda. No importaba. Pronto tendría acceso a todo lo que necesitaba. Carlos llegó puntual, como siempre. A las 7:30 am estaba tocando a mi puerta, con un maletín de cuero y una expresión de preocupación que se transformó en sorpresa al verme. «Héctor, ¿qué diablos pasó? Tu hijo ha estado llamando a todo el mundo. Dice que desapareciste anoche, que teme por tu salud». Sonreí con amargura. «Siéntate, Carlos. Tengo mucho que contarte y poco tiempo». Durante la siguiente hora le relaté todo. La propuesta de retiro, mis sospechas, la conversación que escuché la noche anterior. Carlos escuchaba con atención, tomando notas ocasionales, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación profesional. Lo que describen es prácticamente un fraude familiar, Héctor. Podríamos ir a los tribunales con esto. No quiero escándalos, Carlos. No quiero arrastrar el nombre de la familia por los juzgados. Quiero justicia, pero a mi manera. ¿Recuerdas el plan Fénix? Carlos me miró fijamente y luego asintió lentamente. El plan Fénix era una estrategia que habíamos diseñado años atrás, casi como un ejercicio teórico. Una estructura corporativa paralela con empresas fantasma y activos protegidos, diseñada para un escenario catastrófico como una quiebra inesperada o un ataque hostil de competidores. Nunca pensé que lo usaría contra mi propia familia. ¿Estás seguro? Una vez que lo pongamos en marcha, completamente seguro. Miguel está volando desde España. Llegará esta tarde. Él será parte fundamental del plan. Carlos asintió nuevamente, esta vez con resolución. Necesitaremos mover rápido. Si realmente planean declararte incompetente, tenemos que asegurar tus activos personales antes de que intenten congelarlos. Hazlo. Y Carlos, necesito un favor más. Quiero que prepares un nuevo testamento. Uno que deje muy claro quiénes son mis herederos y en qué condiciones. Mi abogado sacó su laptop y comenzamos a trabajar. Para el mediodía habíamos activado el plan Fénix. Cuentas bancarias secretas estaban recibiendo transferencias. Propiedades que ni siquiera Alejandro sabía que poseía estaban siendo aseguradas. Y la estructura paralela comenzaba a tomar el control silencioso de los activos más valiosos. No estaba robando. Todo lo que movíamos era legítimamente mío. Simplemente lo estaba protegiendo de quienes querían arrebatármelo sin derecho. Mientras Carlos hacía llamadas y enviaba documentos electrónicos, yo recibí una del hotel. Era Alejandro. «Papá, ¿dónde estás? Estamos todos muy preocupados». Su voz sonaba genuinamente angustiada. Por un momento, un destello de duda cruzó mi mente. ¿Y si había malinterpretado todo? Pero luego recordé las palabras exactas de Sofía, el silencio cómplice de mi hijo, los movimientos bancarios sospechosos. «Estoy bien, Alejandro. Necesitaba tiempo para pensar». ¿Pensar? ¿Sobre qué?
Saliste en medio de la tormenta, sin avisarle a nadie. Pensamos que algo terrible te había pasado. Algo terrible me pasó, hijo. Pero no es momento de hablar de ello. Estaré fuera unos días. Necesito espacio. ¿Espacio? Papá, no entiendo nada. ¿Es por los papeles de la jubilación? Si es por eso, podemos hablarlo con calma. No hay prisa. Claro que no había prisa ahora, porque ahora yo sabía. Ya hablaremos, Alejandro. Ahora tengo que colgar. Papá, espera. ¿Dónde estás? Podemos ir a buscarte, hablar en persona. No es necesario. Estoy bien. Te llamaré pronto. Colgué antes de que pudiera insistir. Mi corazón latía acelerado. Escuchar su voz me había afectado más de lo que quería admitir. Después de todo, era mi hijo, mi sangre, el niño que alguna vez llevé sobre mis hombros, el adolescente cuyas calificaciones presumí con orgullo, el hombre en quien confié para continuar mi legado. Carlos me miró con comprensión. Es normal sentirse así, Héctor, pero recuerda lo que escuchaste. No son imaginaciones tuyas. Asentí, recuperando mi determinación. Lo sé. Sigamos con el plan. Para cuando Miguel aterrizó en la Ciudad de México esa tarde, teníamos casi todo listo. Mi hijo menor llegó directamente al hotel, con el rostro cansado por el viaje, pero los ojos llenos de una resolución que me recordó a mí mismo. Nos abrazamos en silencio, un abrazo largo, cargado de emociones no dichas. Cuando finalmente nos separamos, Miguel miró los documentos esparcidos sobre la mesa del hotel. ¿Este es el plan?, preguntó, hojeando algunos papeles. Parte de él, respondí. La otra parte requiere algo que solo tú puedes hacer. Le expliqué su rol. Miguel escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales, aportando ideas. A diferencia de su hermano, siempre había tenido un instinto natural para los negocios, una capacidad analítica que iba más allá de lo que podía enseñarse en una escuela de administración. Era una lástima que hubiera elegido mantenerse alejado de la empresa familiar, o quizás, visto lo ocurrido, había sido lo mejor. ¿Estás seguro de querer hacerlo así, papá? Hay otras formas de enfrentarlos. Estoy seguro, hijo. No quiero destruirlos. Solo quiero enseñarles una lección sobre respeto y sobre consecuencias. Miguel asintió, comprendiendo. Entonces comenzamos mañana. Mañana, confirmé. Esa noche, en la soledad de la habitación del hotel, después de que Carlos y Miguel se hubieran ido, me senté junto a la ventana observando la ciudad iluminada. Las luces de los edificios, los faros de los coches, la vida que seguía su curso ajeno a los dramas personales. Pensé en Elena, mi esposa fallecida, en lo que diría si estuviera aquí. Probablemente me aconsejaría moderación, perdón. Elena siempre fue la voz de la calma en mis momentos de tormenta. Lo siento, mi amor, murmuré a la noche, como si pudiera escucharme. Esta vez no puedo simplemente perdonar y olvidar. Se trata de nuestro legado, de lo que construimos juntos para ellos. Una parte de mí sentía un dolor profundo, no solo por la traición, sino por lo que estaba a punto de hacer, por la fractura familiar que sería quizás irreparable, por los nietos que podrían quedar atrapados en medio de todo esto. Pero otra parte, la parte del empresario que había luchado contra todo pronóstico, que había negociado con tiburones y sobrevivido, sabía que era necesario, que a veces las lecciones más importantes son también las más dolorosas. Mañana comienza todo, me dije, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrenales. Mañana sabrán que al viejo no se le subestima. Con esa certeza, me preparé para dormir. El día siguiente sería el primero del resto de mi vida. Una vida que creía casi terminada y que, irónicamente gracias a la traición de mi hijo, ahora se abría ante mí como un nuevo capítulo por escribir. Un capítulo donde yo volvería a tomar el control de mi empresa, de mi legado, de mi dignidad. El amanecer trajo consigo una claridad que va más allá de la luz del día. Mientras observaba la ciudad despertarse desde la ventana de mi habitación de hotel, comprendí que hoy sería el día en que comenzaría a recuperar lo que era mío por derecho. No solo mis bienes materiales, sino mi dignidad. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Alejandro, el sexto desde anoche. «Papá, por favor, responde.
Estamos muy preocupados. Si hice algo que te molestó, podemos hablarlo. Sofía también está angustiada. Casi pude ver la falsedad en cada palabra escrita. La preocupación no era por mí, sino por los papeles sin firmar, por el plan que comenzaba a desmoronarse ante mi inesperada desaparición. No respondí. En cambio, me vestí con la ropa nueva que Carlos había traído la tarde anterior. Un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul profundo. Mi armadura para la batalla que estaba a punto de librar. A las 8:30 en punto, Miguel tocó a mi puerta. «Buenos días, papá. ¿Listo?» Mi hijo menor había heredado la determinación de su madre y mi pragmatismo. Una combinación formidable que ahora sería fundamental para nuestro plan. «Listo», respondí ajustando mi corbata frente al espejo. «Carlos nos espera en su oficina. Todo está preparado según lo planeado». Salimos del hotel por una entrada lateral para evitar ser vistos. El plan requería que mi paradero siguiera siendo un misterio por unas horas más. Miguel conducía un auto rentado, nada ostentoso que pudiera llamar la atención. Mientras avanzábamos por las calles de la ciudad, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y calma. «¿Estás seguro de esto, papá?», preguntó Miguel, mirándome brevemente antes de volver su atención al tráfico. «Más seguro que nunca», respondí. «Pero necesito saber algo, hijo. ¿Por qué nunca me dijiste tus sospechas sobre Alejandro y Sofía?». Miguel suspiró, apretando el volante con fuerza. «Lo intenté a mi manera. ¿Recuerdas hace 2 años, cuando rechacé la vicepresidencia que me ofreciste? Te dije que prefería construir mi propio camino en España». «Lo recuerdo». No era toda la verdad. Ya había notado cómo Sofía manipulaba a Alejandro, cómo ambos comenzaban a tomar decisiones sin consultarte. Intenté hablar con mi hermano, pero me acusó de estar celoso, de querer sabotear su matrimonio. Miguel hizo una pausa, visiblemente afectado. Y tú parecías tan orgulloso de él, tan confiado en sus capacidades. No quise ser yo quien rompiera esa imagen. Sus palabras me golpearon como un puño invisible. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas advertencias sutiles había desestimado por mi orgullo y mi deseo de creer que mi hijo mayor era el heredero perfecto? Llegamos a las oficinas de Carlos en una zona exclusiva de Polanco. Su bufete ocupaba todo un piso de un edificio moderno de cristal y acero. A diferencia de muchos abogados ostentosos, Carlos mantenía una decoración sobria y funcional. Su poder residía en su mente brillante y sus conexiones impecables, no en apariencias. Nos recibió en su oficina privada, donde ya nos esperaban 2 personas más: Ramiro Sotomayor, mi contador personal desde hace 2 décadas, y Jimena Cortés, una brillante especialista en derecho corporativo que Carlos había incorporado recientemente a su equipo. «Héctor Miguel», saludó Carlos con formalidad. «Estamos listos. Fase 1 del Plan Fénix completada anoche. Los activos principales están asegurados». Me senté en la cabecera de la mesa de reuniones, sintiendo el peso de la situación. Por un momento, la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer me abrumó. Estaba a punto de ejecutar un plan que potencialmente destruiría la relación con mi hijo mayor para siempre. «¿Papá?». La voz de Miguel me trajo de vuelta a la realidad. «¿Estás bien?». Respiré hondo. «Sí, continuemos». Carlos desplegó varios documentos sobre la mesa. «Como pueden ver, hemos activado las empresas fantasma que creamos hace años como medida preventiva. Legalmente, Suministros Industriales del Centro. Ahora controla el 60% de las acciones de Ferreterías Mendoza. La transacción se realizó ayer por la noche, utilizando los poderes que Héctor firmó cuando establecimos el Plan Fénix». «¿Y el otro 40%?», preguntó Miguel. «30% sigue en manos de Héctor directamente y 10% está a nombre de una fundación que acabamos de establecer. Técnicamente, Alejandro sigue siendo el director general de Ferreterías Mendoza, pero ahora responde a un consejo administrativo controlado por nosotros». Jimena intervino. «También hemos preparado una carta formal solicitando una auditoría extraordinaria de todas las cuentas corporativas de los últimos 3 años. Esto pondrá al descubierto cualquier irregularidad en los movimientos financieros recientes». «¿Y las propiedades?», pregunté. Ramiro, mi contador, tomó la palabra.
Las 3 propiedades principales, incluyendo la casa familiar, han sido transferidas temporalmente a un fideicomiso irrevocable. Ni Alejandro ni Sofía pueden tocarlas ahora, incluso con ese supuesto plan B para declararte incompetente. Asentí, procesando toda la información. El plan estaba funcionando perfectamente. En menos de 24 horas, habíamos asegurado legalmente todo lo que construí durante décadas. Ahora venía la fase más delicada, la confrontación. A las 3 de la tarde, le envié un mensaje a Alejandro. Estoy bien. Necesitaba tiempo para pensar. Estaré en casa para la cena. Tenemos mucho de qué hablar. Su respuesta fue inmediata. Gracias a Dios, papá. Estábamos muy preocupados. Por supuesto, estaremos esperándote. ¿Necesitas que te recojamos en algún lugar? No es necesario. Llegaré por mi cuenta. Miguel insistió en acompañarme hasta la casa, aunque acordamos que no entraría. Su presencia en México debía seguir siendo un secreto por ahora. Mientras nos dirigíamos a la colonia Lomas de Chapultepec, donde se encontraba mi residencia familiar, Miguel rompió el silencio. Papá, hay algo que no hemos discutido. Los nietos. Mateo de 7 años y Lucía de 5. Los hijos de Alejandro y Sofía. Mis nietos, a quienes adoraba con toda el alma. ¿Qué hay con ellos?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Todo esto, la confrontación que eventualmente tendrá lugar, afectará su relación con ellos. Sentí un nudo en la garganta. Era el aspecto más doloroso de toda esta situación. Los niños eran inocentes, ajenos a las manipulaciones y traiciones de los adultos. Lo sé, admití con pesar. Pero, ¿qué alternativa tengo? ¿Permitir que Sofía y Alejandro me despojen de todo? ¿Qué ejemplo les estaría dando entonces? ¿Que está bien traicionar la confianza de quien te lo ha dado todo? ¿Que la lealtad familiar no significa nada? Miguel guardó silencio por un momento. Tienes razón, solo intentemos protegerlos en la medida de lo posible. Por supuesto, ellos nunca sabrán los detalles de todo esto, al menos no de mi boca. Al acercarme a la puerta principal de mi casa, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Esta era mi casa, el hogar que había construido para mi familia, donde había criado a mis hijos, donde había pasado los últimos años de vida con Elena. Pero ahora, por primera vez, me sentía como un extraño aproximándose a territorio enemigo. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Alejandro estaba allí, con una expresión de alivio tan convincente que casi me hizo dudar de lo que había escuchado la noche anterior. «¡Papá!», exclamó, abrazándome con fuerza. «Nos tenías muy preocupados». Le devolví el abrazo mecánicamente, buscando en mi interior algún residuo del amor incondicional que siempre había sentido por él. Estaba allí, enterrado bajo capas de decepción y traición, pero persistente. «Lo siento», murmuré. Necesitaba tiempo para pensar. «Pasa, pasa», me instó, haciéndose a un lado. «Sofía está en la sala con los niños». Entré a mi propia casa sintiéndome como un invitado. La familiaridad del lugar contrastaba dolorosamente con mi nueva perspectiva. Cada objeto, cada mueble, cada rincón tenía una historia, un recuerdo, y ahora todo estaba teñido con la amarga comprensión de la traición. Sofía se levantó del sofá al verme entrar. Su rostro mostraba preocupación, pero sus ojos contaban una historia diferente. Había algo calculador en ellos, algo que nunca había notado antes. «Héctor, gracias al cielo», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Estábamos tan preocupados. «Abuelito». Las voces infantiles de Mateo y Lucía rompieron la tensión mientras corrían hacia mí. Me agaché para recibirlos en mis brazos, sintiendo una oleada de amor genuino que casi me hizo llorar. «Mis pequeños», murmuré contra sus cabellos, abrazándolos con fuerza. La cena transcurrió en un ambiente de normalidad forzada. Sofía había preparado mi plato favorito, chiles en nogada, obviamente un intento de congraciarme. Los niños dominaron la conversación con sus historias escolares y sus ocurrencias, proporcionando un bienvenido respiro a la tensión subyacente. «Abuelito», dijo Mateo mientras disfrutábamos del postre, un flan casero.
¿Es verdad que pronto ya no trabajarás? Sentí cómo Alejandro y Sofía se tensaban visiblemente. Evidentemente, habían estado hablando del tema frente a los niños, algo que me molestó profundamente. ¿Quién te dijo eso, campeón?, pregunté con suavidad. Escuché a mamá decirle a la tía Claudia por teléfono que pronto te jubilarías y que podríamos ir todos de vacaciones a Europa porque tendrías mucho tiempo libre. Miré a Sofía, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de vergüenza y alarma. No sabía que ya habíamos planeado vacaciones familiares, ma Sofía, comenté con fingida ligereza. Oh, solo estábamos... ¿Qué especulando?, respondió ella, lanzando una mirada de advertencia a Mateo. Ya sabes cómo son los niños, escuchan fragmentos de conversaciones y sacan conclusiones precipitadas. Cuando finalmente llegó la hora de acostar a los niños, insistí en ser yo quien les leyera un cuento. Era nuestra tradición desde que nacieron, aunque últimamente la había descuidado, demasiado ocupado con asuntos del negocio que ahora parecían insignificantes. Abuelito, la voz adormilada de Lucía me detuvo cuando estaba a punto de salir de su habitación después de la historia. Sí, princesa, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro lado? Su pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Quién te dijo eso? Escuché a mamá hablar con papá. Dijo que pronto vivirías en una casa más pequeña porque esta sería nuestra. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlar mi reacción. No solo estaban planeando despojarme de todo, sino que ya lo daban por hecho, hablando de ello abiertamente frente a los niños. No te preocupes por esas cosas, mi amor, le dije, besando su frente. Los adultos a veces hablamos de posibilidades, de cosas que podrían pasar o no. Lo único que debes saber es que siempre estaré cerca de ti, pase lo que pase. Lucía sonrió tranquilizada por mis palabras y pronto se quedó dormida. Salí de su habitación con una nueva determinación ardiendo en mi pecho. Ya no había lugar para dudas o remordimientos. Mi hijo y su esposa no solo planeaban traicionarme, sino que estaban involucrando a los niños en sus maquinaciones, haciéndoles creer que pronto me harían a un lado, como si fuera una pieza de mobiliario obsoleta. Bajé las escaleras con paso firme. Alejandro y Sofía estaban en la sala, hablando en voz baja, pero se callaron abruptamente cuando me vieron aparecer. ¿Los niños ya se durmieron?, preguntó Sofía con una sonrisa ensayada. Sí, respondí secamente. Tienen muchas preguntas interesantes sobre mi futuro. Parece que han escuchado algunas conversaciones. La sonrisa de Sofía flaqueó. Alejandro carraspeó, incómodo. Papá, los niños a veces malinterpretan. Ahórrate las explicaciones, Alejandro. Lo interrumpí, manteniendo un tono calmado que contrastaba con la tormenta interior que sentía. He estado pensando en vuestra propuesta. Creo que estoy listo para dar el siguiente paso. Se miraron, sorprendidos por mi repentino cambio de actitud. ¿En serio? Sofía no pudo contener su entusiasmo. Sí, pero quiero hacerlo correctamente. Nada apresurado. Por supuesto, papá, asintió Alejandro, visiblemente aliviado. Como te dije, no hay prisa. Bien, porque quiero que mi abogado revise todos los documentos antes de firmar cualquier cosa. Y también quiero una reunión formal con el consejo directivo de la empresa. Vi un destello de alarma en sus ojos. No habían anticipado que quisiera involucrar a mi abogado personal ni al consejo directivo, muchos de cuyos miembros eran viejos amigos míos que podrían cuestionar un cambio tan repentino en la estructura de la compañía. Papá, no creo que sea necesario complicar tanto las cosas, dijo Alejandro, pero intentando sonar razonable. Es un asunto familiar, después de todo. Un asunto familiar que implica una empresa con cientos de empleados y millones en activos, respondí con firmeza. ¿Se hará correctamente o no se hará? Sofía intervino con su voz más conciliadora. Héctor, entendemos tu preocupación, pero confía en nosotros. Todo está pensado para tu bienestar y el de la familia. La miré directamente a los ojos, permitiéndome, por primera vez desde que regresé a la casa, mostrar un atisbo del desprecio que sentía. La confianza, Sofía, es algo que se gana, y una vez perdida es muy difícil recuperarla. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Por un momento, vi miedo en sus ojos, como si sospechara que yo sabía más de lo que dejaba entrever.
En fin, continué, retomando mi tono casual. Mañana llamaré a Carlos para que revise los documentos. Y pasado mañana quiero una reunión con el consejo directivo para informarles personalmente de mis planes. Como desees, papá, cedió Alejandro, aunque noté la tensión en su mandíbula. Me levanté, dando por terminada la conversación. Ahora, si me disculpan, ha sido un día largo. Me retiro a descansar. Una vez en mi habitación, envié un mensaje a Miguel. Fase 2 completada. Mañana comienza el contraataque real. Su respuesta fue inmediata. Todo listo por aquí. Descansa, papá. Mañana será un día importante. Me preparé para dormir, pero antes de apagar la luz, tomé nuevamente mi agenda y añadí: la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en mantenerse fiel a uno mismo cuando todos los demás te han traicionado. Elena siempre decía que la venganza no trae paz. Quizás tenga razón, pero esto no es venganza, es justicia. Es proteger lo que construí con sudor y sacrificio. Es enseñar una lección sobre respeto y consecuencias. Y si en el proceso pierdo a mi hijo, quizás ya lo había perdido hace mucho, solo que me negaba a verlo. Cerré la agenda, apagué la luz y me dejé llevar por un sueño sorprendentemente tranquilo. La tormenta había pasado. Ahora venía la reconstrucción. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera reflejar la claridad que ahora sentía en mi mente. Me levanté temprano, antes que el resto de la casa, y preparé mi propio café en la cocina. Estos pequeños rituales que había realizado durante décadas ahora tenían un sabor agridulce. Cada rincón de esta casa guardaba recuerdos, pero también la sombra de la traición recién descubierta. Mientras sorbía mi café, escuché pasos en la escalera. Era Sofía, sorprendida de encontrarme ya despierto y en la cocina. «Buenos días, Héctor», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No esperaba verte levantado tan temprano». «Siempre he sido madrugador, Sofía. 30 años dirigiendo una empresa no se borran tan fácilmente». Ella asintió, incómoda bajo mi mirada directa. «Claro. ¿Te preparo algo de desayunar?» «No, gracias. Tengo una reunión en 1 hora. Solo tomaba un café antes de salir». «¿Una reunión? ¿Con quién?» La alarma en su voz era apenas perceptible, pero estaba allí. «Con Carlos, mi abogado», respondí con naturalidad. «Como mencioné anoche, quiero que revise todos los documentos antes de proceder con el retiro». Sofía se sirvió una taza de café, intentando mantener la compostura. «Por supuesto. Es comprensible, aunque te aseguro que todo está en orden. El notario es muy meticuloso, sin duda, pero prefiero que Carlos lo confirme. Después de todo, se trata de transferir el control de todo lo que he construido durante décadas». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Terminé mi café, dejé la taza en el fregadero y me dirigí hacia la puerta. «¿A qué hora volverás?», preguntó Sofía, intentando sonar casual. «No estoy seguro. Tengo varios asuntos que atender. Dile a Alejandro que lo llamaré más tarde». Sin esperar respuesta, salí de la casa. Miguel me esperaba a 1 cuadra de distancia, en el mismo auto rentado del día anterior. «Buenos días, papá. ¿Cómo fue la noche?». «Reveladora», respondí mientras me abrochaba el cinturón de seguridad. Sus expresiones cuando mencioné a Carlos y al consejo directivo confirmaron todo. Miguel asintió poniendo el auto en marcha. «¿Y ahora?». «Ahora vamos a las oficinas centrales. Es hora de que el presidente emérito haga una visita sorpresa». Las oficinas principales de Ferreterías Mendoza ocupaban los últimos 3 pisos de un moderno edificio en reforma. El vestíbulo estaba dominado por el logotipo de la empresa que yo mismo había diseñado en los primeros años. Una llave inglesa estilizada formando una M. Simple, reconocible, fuerte. Como solía ser mi empresa antes de que manos ambiciosas comenzaran a socavarla. La recepcionista, una joven que no reconocí, otro signo de los cambios implementados por Alejandro y Sofía, se sobresaltó al verme. «Señor Mendoza, no lo esperábamos hoy». «Evidentemente», respondí con una sonrisa amable. «No se preocupe, conozco el camino a mi propia oficina». «El señor Alejandro no está en el edificio en este momento», dijo nerviosamente.
No importa, no vine a verlo a él. Miguel y yo nos dirigimos directamente al ascensor. Mientras subíamos, noté su expresión de anticipación. ¿Nervioso?, le pregunté. Un poco. Hace años que no piso estas oficinas. Pues prepárate para muchas caras sorprendidas, especialmente cuando anuncie tu nuevo rol. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, y tal como esperaba, nuestra presencia causó conmoción. Empleados que me conocían desde hace años, pero que últimamente apenas me veían, se quedaron boquiabiertos al verme caminar con paso decidido hacia la sala de juntas principal, acompañado por mi hijo menor, cuya existencia muchos apenas recordaban. La asistente ejecutiva de Alejandro, una mujer eficiente pero claramente leal a su jefe y a Sofía, intentó interceptarnos. Señor Mendoza, no hay ninguna reunión programada hoy. El señor Alejandro está fuera y no necesito la autorización de mi hijo para entrar a la sala de juntas de mi propia empresa, Mariana. Le interrumpí con firmeza, pero sin hostilidad. Por favor, convoca a todos los directores que estén en el edificio. Reunión de emergencia en 15 minutos. Pero señor, yo no puedo. Puedes y lo harás, intervino Miguel con una autoridad que me sorprendió gratamente. A menos que prefieras explicar después por qué desobedeciste una orden directa del presidente del consejo. Mariana palideció. Claramente, nadie le había informado que técnicamente yo seguía siendo el presidente del consejo, a pesar de mi reciente retiro voluntario de las operaciones diarias. Sí, señor, de inmediato. Entramos a la sala de juntas y cerramos la puerta. Miguel silbó suavemente mientras observaba la vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales. Impresionante. Has hecho un gran trabajo aquí, papá. Corregí. Esta empresa es tanto tuya como de Alejandro. Siempre lo ha sido, aunque decidieras seguir otro camino. Mi hijo sonrió, visiblemente emocionado por mis palabras. Este momento de conexión fue interrumpido cuando la puerta se abrió y comenzaron a entrar los directores, uno a uno, con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la preocupación. En 15 minutos, la sala estaba casi llena. Reconocí rostros familiares. Javier Olmedo, director financiero desde hace una década. Gabriela Ruiz, directora de operaciones. Martín Solares, director comercial. Pero también había caras nuevas, claramente incorporaciones recientes, probablemente leales a Alejandro y Sofía. Me puse de pie en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado durante décadas. Buenos días a todos. Agradezco su presencia en esta reunión convocada con tanta premura. Para quienes no lo conozcan, este es mi hijo Miguel Mendoza, quien ha regresado de España para incorporarse a la empresa en un nuevo rol que anunciaremos próximamente. Murmullos sorprendidos recorrieron la sala. Miguel asintió cortésmente a los presentes. El motivo de esta reunión es informarles personalmente sobre algunos cambios en la estructura corporativa de Ferreterías Mendoza. Cambios que, lamentablemente, no han sido comunicados adecuadamente por la dirección general. Javier Olmedo, siempre directo, fue el primero en hablar. Don Héctor, con todo respeto, creíamos que usted se estaba retirando. Al menos eso es lo que Alejandro nos ha estado diciendo. Una interpretación prematura de mis intenciones, respondí con calma. Si bien es cierto que he reducido mi participación en las operaciones diarias, nunca he manifestado mi intención de abandonar completamente la empresa que fundé. Gabriela Ruiz, quien siempre había sido leal, intervino. Nos alegra escuchar eso, don Héctor. Últimamente han ocurrido cambios desconcertantes. Precisamente por eso estoy aquí. Hice una pausa estratégica antes de continuar. A partir de hoy, implementaremos una nueva estructura administrativa. Suministros Industriales del Centro, una empresa holding que controla ahora el 60% de las acciones de Ferreterías Mendoza, ha designado a un nuevo consejo administrativo. Las expresiones de confusión se multiplicaron. Uno de los directores nuevos, claramente aliado de Alejandro, se atrevió a cuestionar. Disculpe, señor Mendoza, pero ¿de qué empresa holding habla? No tenemos conocimiento de tal adquisición. Miguel deslizó una carpeta hacia el centro de la mesa. Toda la documentación legal está aquí. La transacción se completó hace 2 días, con todas las formalidades requeridas. Curiosamente,
El director general no consideró pertinente informarles. Javier tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos, su rostro pasando de la incredulidad a la comprensión. Esto es, completamente legal. Pero, ¿quién controla esta empresa holding? Yo, respondí simplemente. Siempre he creído en diversificar y proteger los activos. Una lección que, aparentemente, algunos no han comprendido bien. El silencio que siguió fue absoluto. Acababa de revelar que, lejos de estar cediendo el control como todos creían, había consolidado mi posición de manera inatacable. A partir de hoy, continué, Miguel Mendoza asume el cargo de director de reestructuración estratégica, reportando directamente al Consejo Administrativo. Su primera tarea será conducir una auditoría completa de todas las decisiones financieras y operativas de los últimos 3 años. Pude ver el miedo en los ojos de los aliados de Alejandro. Una auditoría exhaustiva revelaría todas las maniobras cuestionables que habían estado implementando. Don Héctor, intervino Martín, visiblemente nervioso. ¿Alejandro está al tanto de estos cambios? Lo estará muy pronto, respondí con una sonrisa que no revelaba mis verdaderas emociones. De hecho, me sorprende que no esté ya aquí. Mariana seguramente lo ha contactado, como si mis palabras lo hubieran invocado. La puerta de la sala se abrió de golpe. Alejandro entró, con el rostro desencajado por la ira y la sorpresa. Se quedó paralizado al ver a Miguel sentado a mi derecha. «¿Miguel? ¿Qué haces tú aquí?» Luego me miró directamente. «Papá, ¿qué significa todo esto?» Me mantuve imperturbable. Estaba informando al equipo directivo sobre los cambios en la estructura corporativa, cambios que, curiosamente, tú no consideraste necesario comunicar. ¿Qué cambios? No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabes, respondió Miguel con frialdad. O al menos deberías saberlo, siendo el director general. ¿No has estado revisando los movimientos accionarios de tu propia empresa? Alejandro palideció. Esto es una emboscada, una traición. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. ¿Traición, hijo? Interesante elección de palabras. Me volví hacia los directores, quienes observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Señores, señoras, agradezco su atención. Miguel les proporcionará toda la información necesaria sobre la nueva estructura y los próximos pasos. Ahora, si me disculpan, necesito tener una conversación privada con el director general. Uno a uno, los directores abandonaron la sala, algunos lanzando miradas de simpatía hacia Alejandro, otros claramente aliviados por el giro de los acontecimientos. Miguel fue el último en salir, no sin antes darme una mirada de apoyo. Cuando finalmente quedamos solos, Alejandro se derrumbó en una silla, su fachada de autoridad completamente desmoronada. ¿Por qué, papá? ¿Por qué haces esto? Lo miré largamente, buscando en sus facciones al niño que una vez llevé sobre mis hombros, al adolescente que me miraba con admiración, al joven en quien deposité todas mis esperanzas, pero solo encontré a un hombre consumido por la ambición y la influencia tóxica. Esa noche, la noche de la tormenta, comencé con voz tranquila. Escuché cada palabra detrás de la puerta del estudio. Cuando firme, lo echamos. El viejo no se queda con nada. Fue Sofía quien lo dijo. Pero tú, Alejandro, tú guardaste silencio. Un silencio que gritaba complicidad. El color abandonó su rostro por completo. Papá, yo puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Lo escuché todo. El plan para declararme incompetente si no firmaba voluntariamente. La intención de quedarse con la casa, con todo, como si yo fuera un estorbo del que había que deshacerse. No es lo que piensas. Sofía a veces exagera, dice cosas sin pensar. ¡Basta! Mi voz retumbó en la sala con una autoridad que hizo que Alejandro se encogiera. No insultes mi inteligencia con excusas patéticas. Criarte, educarte, darte todo lo que nunca tuve, convertirte en mi sucesor, y así me pagas, conspirando a mis espaldas para quitarme lo que construí con el sudor de mi frente. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo siento, murmuró, pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas. El perdón debe ganarse, no pedirse, respondí con firmeza.
y se gana con acciones, no con palabras vacías. ¿Qué quieres que haga? Su tono era casi suplicante. ¿Qué pasará ahora? Me levanté mirándolo desde toda mi altura. En ese momento no era solo su padre, era el empresario que había construido un imperio desde cero, el hombre que no se dejaba intimidar ni traicionar sin consecuencias. Ahora, hijo mío, aprenderás una lección sobre respeto y consecuencias. Una lección que claramente olvidaste en algún punto del camino. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez hacia él. Te espero esta noche en la casa. Tú, Sofía y yo tendremos una conversación que ha esperado demasiado. Una conversación sobre el futuro y sobre el pasado que nos trajo hasta aquí. Salí sin esperar respuesta, dejándolo solo con el peso de sus acciones y la incertidumbre de lo que vendría. Afuera, Miguel me esperaba con una expresión de preocupación. ¿Cómo fue? Difícil, admití, pero necesario. Mi hijo asintió comprendiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Prepararnos para la confrontación final. Esta noche en casa terminaremos lo que comenzó bajo la lluvia hace 2 noches. Mientras caminábamos hacia el ascensor, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. No había vuelta atrás. La tormenta había pasado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Y yo estaba listo para enfrentarlas, con la dignidad y la fortaleza de quien sabe que está luchando no solo por lo suyo, sino por algo más importante, el respeto que todo ser humano merece. El resto del día transcurrió como en cámara lenta. Miguel y yo pasamos horas en la oficina de Carlos, ultimando detalles legales, asegurando cada flanco, cerrando cualquier posible escapatoria que Alejandro y Sofía pudieran intentar explotar. Todo está en orden, confirmó Carlos, cerrando una carpeta llena de documentos. Legalmente, tu posición es inexpugnable. No pueden tocarte, ni a ti ni a tus activos. ¿Y los niños? Pregunté, pues era lo que más me preocupaba. ¿Cómo aseguramos su bienestar en todo esto? Carlos intercambió una mirada con Miguel antes de responder. He redactado un fideicomiso educativo a su nombre. Independientemente de lo que suceda con Alejandro y Sofía, los niños tendrán garantizada su educación y un capital inicial cuando alcancen la mayoría de edad. Bien, asentí, sintiendo un peso menos sobre mis hombros. Eso es lo más importante. Cuando salimos de la oficina de Carlos, el sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban sobre la ciudad, como presagiando el final de una era y el comienzo de otra. ¿Estás seguro de querer hacer esto solo?, preguntó Miguel mientras conducía de regreso a la casa. Puedo estar contigo durante la confrontación. Negué con la cabeza. Esto es algo que debo hacer yo solo. Además, tu presencia solo complicaría las cosas emocionalmente. Esperarás en el hotel y te llamaré cuando haya terminado. Miguel asintió respetando mi decisión, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Ten cuidado, papá. Sofía no es alguien que acepte la derrota fácilmente. Lo sé, pero ya no tengo miedo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Cuando llegué a casa, el ambiente estaba cargado de tensión. La empleada doméstica me informó que los niños estaban en casa de unos amigos para una noche de películas. Obviamente, Alejandro y Sofía habían querido mantenerlos alejados de lo que anticipaban sería una confrontación difícil. En la sala, Alejandro y Sofía me esperaban. Él, con la mirada abatida de quien sabe que ha perdido. Ella, con la postura defensiva de quien aún busca escapatorias. Buenas noches. Saludé con calma, tomando asiento frente a ellos. El contraste con la noche en que escuché su conspiración no podía ser mayor. Ahora era yo quien tenía el control, quien dictaba los términos. Papá, antes de que digas nada, comenzó Alejandro, quiero que sepas que estoy profundamente arrepentido. Lo que escuchaste esa noche no refleja quién soy realmente. ¿No? Levanté una ceja. Entonces dime, Alejandro, ¿quién eres realmente? ¿El hijo respetuoso que fingías ser o el hombre que guardó silencio mientras su esposa planeaba despojar a su propio padre? Sofía intervino, su tono conciliador pero calculador. Héctor, ha habido un terrible malentendido.
Las palabras que escuchaste estaban sacadas de contexto. ¿Qué contexto podría justificar? Cuando firme, lo echamos. El viejo no se queda con nada. Cité sus palabras exactas, viendo cómo el color abandonaba su rostro. O el plan para declararme incompetente si no cooperaba. ¿También eso tiene algún contexto que lo haga menos despreciable? El silencio que siguió fue su confesión. No había defensa posible contra la verdad desnuda. Lo que me duele más, continué manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en la garganta, no es la traición en sí. Es que estaban dispuestos a involucrar a mis nietos en sus maquinaciones, a hacerles creer que su abuelo debía ser apartado, como si fuera un estorbo, una reliquia inservible. Nunca quisimos dañarte, murmuró Alejandro, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. ¿No? ¿Y qué esperabas que sintiera al verme despojado de todo lo que construí? Al ser relegado a un apartamento pequeño, mientras ustedes disfrutaban de mi casa, mi empresa, mi legado, sacudí la cabeza. No insultes mi inteligencia con mentiras, hijo. Al menos ten la dignidad de admitir la verdad. Alejandro bajó la mirada, vencido. Pero Sofía, siempre más calculadora, intentó un último movimiento. ¿Qué quieres de nosotros, Héctor? ¿Venganza? ¿Humillación? ¿No sería mejor buscar una solución que beneficie a todos? Podríamos reestructurar la empresa, darte el respeto que mereces, pero también permitirnos continuar con los planes de modernización que... Basta, la interrumpí con firmeza. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para informarles de mis decisiones. Saqué de mi portafolio 3 sobres y los coloqué sobre la mesa de centro. El primer sobre contiene los términos de la reestructuración corporativa que ya está en marcha. Alejandro, sigues siendo director general, pero ahora respondes a un consejo directivo presidido por mí y donde Miguel ocupa una vicepresidencia. Tus decisiones estarán sujetas a aprobación. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo que era una concesión generosa dadas las circunstancias. El segundo sobre, continué, contiene los documentos del fideicomiso educativo para Mateo y Lucía. Su futuro está asegurado, independientemente de lo que ocurra con ustedes dos. Sofía pareció querer decir algo, pero se contuvo. El tercer sobre, concluí, es el más importante. Contiene una escritura de una casa nueva en Coyoacán. Es para ustedes. Sus expresiones de confusión me dieron una pequeña satisfacción. No entiendo, dijo finalmente Alejandro. ¿Nos estás regalando una casa? Les estoy dando un nuevo comienzo, corregí. Cae porque esta casa, mi casa, ya no será su hogar. El impacto de mis palabras fue inmediato. Sofía se puso pálida. Alejandro se hundió aún más en el sofá. Tienen 2 semanas para mudarse. La casa de Coyoacán es amplia, bien ubicada, perfecta para ustedes y los niños. No es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir su vida sin la sombra de lo que intentaron hacerme. Pero papá, balbuceó Alejandro, esta ha sido nuestra casa por años. Los niños han crecido aquí y seguirán siendo bienvenidos aquí, siempre. Esta será siempre la casa de su abuelo, donde podrán visitarme cuando quieran. Hice una pausa significativa. Ustedes dos, por otro lado, necesitarán una invitación específica. Sofía, recuperando parte de su compostura, me miró con un destello de su antigua arrogancia. ¿Y si nos negamos? Si decidimos luchar legalmente. Sonreí, no con alegría, sino con la serena confianza de quien tiene todas las cartas en su mano. Entonces, el sobre número 1 será reemplazado por otro muy distinto. Uno que contiene tu despido inmediato, Alejandro, junto con una denuncia formal por las irregularidades financieras que hemos detectado en la auditoría preliminar. No serías capaz, susurró, pero había miedo en su voz. Somos tu familia. Precisamente porque son mi familia, les estoy ofreciendo una salida digna. No cometan el error de confundir mi compasión con debilidad. Me levanté, dando por concluida la conversación. Tomen esta noche para reflexionar. Mañana espero su respuesta. Si aceptan mis términos, podremos reconstruir algo de lo que destruyeron con su traición. Si no,
Dejé la frase en el aire, su conclusión evidente para todos. Cuando me dirigí a la puerta, Alejandro se levantó de un salto. «Papá, espera. No puedes simplemente irte así. Tenemos que hablar, resolver esto como familia». Me detuve y lo miré por encima del hombro. «Ya no hay nada más que hablar esta noche. Y en cuanto a resolver las cosas como familia, debiste pensar en eso antes de permitir que Sofía planeara destruirme». Salí de la casa con paso firme, sin mirar atrás. Afuera, la noche era fresca, pero clara. No había lluvia esta vez, no había tormenta externa que reflejara mi tormenta interior. Solo una calma profunda, la calma que viene después de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Miguel me esperaba en el auto, a una cuadra de distancia, como habíamos acordado. Su expresión preocupada se transformó en alivio al verme caminar hacia él con paso decidido. «¿Cómo fue?», preguntó mientras me abría la puerta del copiloto. «Doloroso», admití, «pero liberador. Como extirpar una astilla profunda. Duele en el momento, pero es necesario para sanar». 3 meses después, me encontraba en el jardín de mi casa, supervisando la instalación de un pequeño columpio para mis nietos. Miguel, quien había decidido quedarse permanentemente en México para asumir su rol en la empresa, me ayudaba a seleccionar el mejor lugar. «Aquí recibirá buena sombra en las tardes», sugirió señalando un espacio entre 2 ahuehuetes centenarios. «Perfecto», asentí. «A Lucía y Mateo les encantará». Como invocados por nuestras palabras, escuchamos el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Era Alejandro, trayendo a los niños para su visita semanal. Los pequeños corrieron hacia nosotros en cuanto cruzaron la puerta del jardín, sus rostros iluminados con sonrisas genuinas. «Abuelito, tío Miguel», gritaron al unísono, lanzándose a nuestros brazos. Alejandro los siguió con paso más pausado. Desde la confrontación, nuestra relación había entrado en un lento pero constante proceso de reconstrucción. No era fácil. La confianza rota no se repara de la noche a la mañana, pero ambos estábamos haciendo el esfuerzo, principalmente por el bienestar de los niños. Papá, Miguel, saludó con un gesto de cabeza. «El columpio es una gran idea, les encantará». «Esa es la intención», respondí. «¿Sofía no vino?» «Tenía una entrevista de trabajo», explicó Alejandro. La nueva estructura empresarial había significado un recorte significativo en sus ingresos y privilegios, obligándolos a adaptarse a un estilo de vida más modesto. «Está considerando volver a trabajar en marketing». «Bien por ella», comentó Miguel sin malicia. Siempre fue buena en eso. Un silencio ligeramente incómodo cayó entre nosotros, pero fue rápidamente disipado por las risas de los niños, quienes ya exploraban emocionados el columpio a medio instalar. «¿Te quedas a comer?», pregunté a Alejandro, extendiendo una rama de olivo que ambos sabíamos era significativa. Dudó un momento, pero luego asintió. «Me gustaría...». «Gracias, papá». Mientras preparábamos la comida en la cocina, con los niños jugando en el jardín bajo la supervisión de Miguel, Alejandro se animó a abordar el tema que habíamos estado evitando. «Papá, sé que probablemente nunca podré reparar completamente lo que hice, lo que permití que sucediera. Pero quiero que sepas que estoy genuinamente arrepentido. No hay un solo día en que no me despierte pensando en cómo pude ser tan débil, tan ciego». Lo miré largamente, buscando en sus ojos la sinceridad que sus palabras proclamaban, y la encontré, junto con algo más, el comienzo de una sabiduría que solo viene después de haber enfrentado las consecuencias de los propios errores. «El respeto, hijo mío, es como un cristal fino», respondí finalmente. «Una vez roto, aunque lo repares, siempre quedarán las líneas de fractura, visibles, recordándonos su fragilidad». Alejandro asintió, comprendiendo la metáfora. «Lo sé, y estoy dispuesto a vivir con esas líneas, a recordarlas cada día para no volver a romper lo que tanto valoro». Puse una mano sobre su hombro, el primer contacto verdaderamente afectuoso entre nosotros desde aquella noche bajo la lluvia. «Entonces hay esperanza para nosotros, Alejandro. No será como antes, no puede serlo, pero quizás pueda ser algo nuevo, algo construido sobre cimientos más honestos». Desde el jardín,
Las risas de mis nietos se elevaban hacia el cielo como una promesa de futuro, un recordatorio de que incluso después de las tormentas más violentas, la vida encuentra su camino hacia la luz. Esa noche, mientras veía a mi familia reunida alrededor de la mesa, no perfecta, no sin cicatrices, pero familia al fin y al cabo, comprendí que la verdadera victoria no estaba en el castigo ni en la venganza. Estaba en haber defendido mi dignidad, en haberme mantenido fiel a mis principios cuando todo parecía perdido. Porque al final, lo que nos define no son las traiciones que sufrimos, sino cómo respondemos a ellas, con dignidad, con fortaleza y, cuando es posible, con la sabiduría para distinguir entre justicia y venganza. Esa noche bajo la lluvia, cuando escuché cómo planeaban destruirme, algo en mí se rompió. Pero de esa ruptura surgió una versión más fuerte, más sabia de mí mismo. Una versión que ahora miraba hacia el futuro con la serena confianza de quien ha enfrentado lo peor y ha sobrevivido para contarlo. Y esa, quizás, fue la mayor victoria de todas.